Siempre una alegría verles y siempre una alegría compartir las escrituras. Esas son dos cosas que son preciosas, hermano. Es precioso el pueblo del Señor y es preciosa la palabra del Señor. Y cuando las dos cosas pueden estar juntas, imagínense ustedes qué deleite es. Ser el pueblo del Señor y tener su palabra son cosas que son preciosas. Ahí donde están, les pido que tiendan sus manitos o alguna persona que tenga cerca. Cuando uno va a exponer la escritura, es sabio afirmar, hermano, que estamos en las manos del Señor. Para estas cosas, ¿quién es suficiente, hermano? ¿Quién es capaz? Oremos al Señor para que nuestro corazón hoy sea una buena tierra, para que sea Él, hermano, que ponga en nosotros. Que haga las dos cosas, que permita que su palabra sea sembrada y al mismo tiempo que su palabra sea retenida en nuestros corazones. Padre, mira este pueblo aquí reunido y mira tu palabra, únelo, Señor. Padre, mira tus promesas, permite que hoy resuenen fuerte en nuestros corazones. Padre, permítenos por un momento ver lo que tú estás haciendo en medio de nosotros y deleitarnos. Padre, ¿cómo no pedírtelo? Permite que mientras consideremos tu promesa, nuestras aflicciones se vean más pequeñas y que el gozo brille, Señor. Usa tú tu palabra, Señor, hoy para alentar a tu pueblo. Llévanos, Señor, a toda verdad, que sea tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Padre, no queremos comenzar solos, ni queremos avanzar solos. Queremos que seas tú en medio de nosotros, que sea tu Espíritu, Señor, conduciéndonos. Dirígenos tú, Señor, acompáñanos tú. En el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor. Amén. Acompáñenme ahí, hermanos queridos, a la primera carta del apóstol Pedro. Bueno, Carolina está por allí, ¿verdad? Juliet también, la familia está bien, la iglesia está preciosa. Leamos la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 5 estaremos considerando desde el versículo 8 y hasta el versículo 11. Permítanme mostrarles desde esta porción de la Escritura cómo puede la iglesia resistir la aflicción. Esa es la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, desde el versículo 8 en adelante. Doy un momento para que puedan buscarlo. Solamente les introduzco este texto recordándole que el apóstol Pedro le escribió a una iglesia que estaba siendo perseguida. Eran hermanos que estaban experimentando un nivel de aflicción que humanamente hablando parecía que era imposible resistir. Y mientras la iglesia estaba siendo especialmente afligida por esta persecución, que quizás era la persecución en los tiempos de Nerón, el apóstol Pedro les escribió esta carta con instrucciones acerca de cómo actuar. ¿Qué debería hacer la iglesia cuando se siente especialmente afligida? Estoy por leer el texto, hermano, pero tengo que darle el preámbulo diciéndole que la aflicción en el creyente no es un asunto excepcional, sino que es un asunto esperable. A lo cual uno debería tener el mismo cuidado como por la sana doctrina. Y yo veo que mis hermanos tienen mucho cuidado de la sana doctrina, pero que no cuidan y administran el gozo. De hecho, una iglesia errada es tan lamentable como una iglesia que no aprendió a buscar en el Señor su gozo. Dado que seremos afligidos, la clave no es evitar la aflicción, sino aprender a buscar respuesta en el Señor en medio de las aflicciones. Le decía el apóstol Pedro, escribiéndole a esta iglesia afligida, lo siguiente, leo del 8 en adelante. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que pretendo hacer hoy, hermano querido, no es decirle cómo saltarse la aflicción. Lo que pretendo mostrarle a la iglesia hoy no es cómo evitar ser afligidos. Me gustaría mostrarle, por el contrario, a la iglesia cómo resistir una temporada de aflicción.
Yo no sé cuál es tu aflicción personal. Hay hermanos que serán afligidos especialmente por enfermedades. Hay otros que serán especialmente afligidos en sus relaciones. Hay familias que tendrán temporadas de muchas dificultades. Nuestras convicciones y nuestros sentimientos a veces luchan. ¿Qué hace un creyente cuando está experimentando aflicción? Lo que hace el creyente es esto que el apóstol Pedro le enseñó a hacer a esta iglesia que estaba siendo especialmente afligida. Primero comienza él invitándole a tener una actitud de alerta. Dice él, que sean sobrios y que se mantengan velando. Comenzaré mostrando a la iglesia la necesidad de mantener sobriedad y vigilancia en una temporada de aflicción. No tienen que decírmelo, porque al igual que ustedes, yo también soy afligido, hermanos. ¿Qué pasa cuando estamos siendo afligidos? Que lo primero que se nos olvidan son las disciplinas espirituales, los instintos espirituales. Nuestra mente va tan rápido y divaga en tantos sentidos que se nos olvida estar sobrios y estar velantes. Este llamado a la sobriedad que hace el apóstol Pedro, el término sobriedad es muy interesante porque es la actitud de una persona que no está bajo los efectos de ninguna otra cosa que no sea del Señor. Un creyente que en lo espiritual es sobrio, es un creyente que no está adormecido, es un creyente que no ha perdido su sensibilidad, es un creyente que está en un estado de alerta. Hermano, cuando te visite la aflicción, ¿qué es lo que debes hacer? Lo primero que debes aprender a hacer es estar sobrio y velar, y son las cosas que son más difíciles. Frecuentemente la aflicción compite con la tensión en la mente del creyente, y mientras él está poniendo los ojos en las promesas del Señor, la aflicción le está sacudiendo en más de una dirección. Esta actitud de ser sobrios es la actitud de quien no es fácilmente movido en sus convicciones. Es una persona que ya no está volátil, sino que se mantiene en pleno control de todos sus pensamientos. Iglesia, cuando somos afligidos, la batalla no está en nuestra circunstancia, la batalla está en nuestra mente. La lucha ahora mismo no está en tu familia, la lucha no está en tu trabajo, la lucha no está en tu cuerpo, la lucha está principalmente en tu mente. Y el llamado que el Señor hace es un llamado a la sobriedad. Después dice él, velad. Llama la atención porque la primera carta del apóstol Pedro es una carta muy testimonial. Recuerden que Pedro era este pescador que el Señor le llamó, y primero con una actitud un poco díscola, pero después muy firme en el Señor, fue usado por el Señor como un precioso instrumento. Pedro fue aquel que cuando el Señor estaba en Getsemaní y venía una temporada de especial aflicción, a ellos le dijeron, vengan y velen conmigo durante un tiempo. Y cuando le sobrevenía la aflicción, el Señor antes de que llegara la aflicción le estuvo diciendo, vengan, vamos a velar un rato. Cuando el Señor fue a buscarlos, los encontró a todos dormidos. Pedro sabe que cuando viene la aflicción es necesario estar vigilante, estar sobrio, y ahora él con su propio testimonio le dice a la iglesia, iglesia, si en este momento ha sobrevenido la aflicción, no es un momento para estar dormitando, es un momento para ser sobrios y velad. ¿Qué es lo primero que debe hacer una iglesia cuando está siendo visitada por una temporada de aflicción? Lo primero que debe hacer es mantener la sobriedad y la vigilancia. ¿Cuáles son las distracciones que compiten con nosotros cuando estamos siendo afligidos? Es natural que una persona esté siendo visitada por la aflicción y disipe su mente en actividades recurrentes que le permiten pensar en la aflicción. Hermano, no haga eso. Discipline su mente para pensar en las firmes promesas del Señor. ¿Qué hace un impío cuando está siendo afligido? El impío trata de distraerse. ¿Qué hace un creyente cuando está siendo afligido? El creyente trata de que su mirada se pose en el Señor y que de ahí su mirada no sea movida. ¿Cuál es la diferencia entre los incrédulos y los creyentes en temporadas de aflicción? En que los incrédulos tratan de distraerse en diferentes cosas, y nosotros, ¿qué hacemos? Somos sobrios y velamos pensando siempre en las mismas cosas, que son las firmes promesas del Señor. Algo que es muy necesario, hermano, es que antes que la aflicción más agresiva nos visite, haber estado siendo sobrio y vigilante. Porque es muy difícil, hermano, comenzar a aprender sobriedad y vigilancia cuando usted está siendo afligido. De hecho, si en este momento usted todavía puede respirar, si en este momento la aflicción todavía no se ha redoblado, este es un buen momento para disciplinar nuestras almas, porque la temporada de aflicción tarde o temprano llegará.
Qué difícil es un hermano que ya le visitó la oscuridad y él quisiera llenar su mente en este momento de las promesas del Señor. Hermano, en los tiempos de calma hay que llenar nuestra mente de las convicciones de nuestra fe para que en los momentos de la aflicción nosotros podamos ser sobrios y mantenernos velando. Quiero compartir con la iglesia algunas estrategias para mantenerse alerta. Ya que la aflicción viene o llegó, ¿qué hacemos para mantener esta actitud de alerta? Lo primero que quiero recomendarle, hermano, es que busque la seguridad del rebaño. Es triste ver, no es triste ver un creyente afligido, lo que es triste es ver un creyente que está siendo afligido y se mantiene solitario. En los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, humanamente hablando, tú quisieras que todo el mundo te deje solo. Ahora, por tus convicciones, tú sabes que en la soledad puedes ser engañado. Un rebaño se mantiene junto y cuando una oveja siente el peligro, da la voz de alerta y todas las ovejas se ponen en alerta. Qué hermoso es un hermano que está padeciendo en este momento, pero no está padeciendo en soledad, sino que está padeciendo en compañía. La primera estrategia que yo encuentro, hermano, para mantenerme alerta y velando es estar junto a mis hermanos. Y yo veo a mis hermanos como una rica provisión del Señor en la aflicción, porque cuando estoy en medio de ellos me siento que estoy más seguro. En medio de la aflicción querrás quedarte solo, querrás dejar de congregarte, no quisieras ni siquiera recibir la visita de un creyente, pero para mantenerse sobrio y velante, ayuda mucho tener un creyente que te dice, hermano, estamos contigo, estamos aquí. Es verdad que la aflicción en este momento se ha posado sobre ti como una pesada nube, pero en este momento yo quiero recordarte cuáles son las firmes promesas de nuestro Señor. Hay veces que tú por tus propios medios no podrías recordarlo, pero viene un hermano y te lo dice. Yo no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Más fuerte es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Hay veces que tú mismo no recuerdas el texto, pero viene un hermano y te dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Hay veces que tú mismo no puedes recordarlo, pero tienes al lado un hermano que te ayuda a estar sobrio y mantenerte velando. Hermano, por favor, en la aflicción mantenga la sobriedad. La sobriedad es no permitir que las cosas contaminen su mente. Un hermano que está siendo afligido no es un hermano para estar contaminando su mente con otras cosas. Es un momento para estar con nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón prestos a recibir el aliento y la firme ayuda, el constante soporte que da el Señor a los creyentes que están siendo afligidos. ¿Qué podemos hacer, hermanos queridos, cuando estamos siendo especialmente afligidos? Establece recordatorios visuales para las disciplinas espirituales. Cuando la aflicción te está visitando, no es el momento para ver si yo oré o no oré, hermano. Si usted está siendo especialmente afligido, usted necesita orar. Usted necesita permanecer en la palabra. Usted necesita permanecer congregándose. Cuando tengo mi consejería pastoral, hermano, que la aflicción la ha visitado a veces como un fuego cruzado, yo tengo un hambre porque este hermano establezca recordatorios visuales para sus disciplinas espirituales, porque yo estoy seguro que la aflicción le distraerá y él no querrá hacerlo. Parece que no tiene sentido, que no tiene propósito, hermano, pero estamos convencidos de que el Señor nos provee por los medios legítimos que él mismo ha establecido. ¿Saben? La gente cuando está siendo afligida, llega un momento que deja hasta de confiar en que la palabra por sí misma tiene el poder de llevar a un creyente a la voluntad de su Dios. Pero no hay otro medio que no sea la palabra del Señor para poner nuestra mente en dirección. Hay un hermano que llega a entender que hace falta algo más que la oración y la oración como que no le satisface. Hermano, ese es el momento en que tenemos que orar especialmente. Yo quisiera que a veces uno tenga como una pantalla como los electrodomésticos que pueden decirle cómo está la batería, cómo está la señal. Eso no existe, hermano. De hecho, un creyente puede pasarse olímpicamente un mes completo sin ir a la presencia del Señor en oración y eso no se ve, no hay una pantalla que lo anuncie. Sin embargo, hermano, estar recargado espiritualmente es muy necesario en la temporada de aflicción. Y para hacerlo, establezca usted un recordatorio. Un estímulo que le doy a la iglesia es que tenga un cuaderno de oración. Un lugar donde usted anote sus motivos de oración con fecha, de forma tal que cuando usted encuentre saltos en esa fecha, usted diga, parece que yo no he estado velando en la presencia del Señor. Tenga un plan de lectura bíblica, de forma tal que cuando usted se atrase, usted diga, wow, pero se me pasaron 2 días y no hice mi plan de lectura bíblica. Hay que leer la palabra, hermano. Hay que orar. Y cuando esas cosas no se hacen, frecuentemente ni siquiera uno se da cuenta. Cuando hay recordatorios visuales de las disciplinas espirituales, hay una estrategia firme para resistir la aflicción. Primera cosa que quiero animarte, hermano, sé sobrio y mantente vigilante. Si la motivación positiva no ha rendido fruto, entonces hablemos cuál es la motivación negativa.
Porque hay que estar sobrio y vigilante, hermano, porque cuando usted está siendo afligido, Satanás va a tratar de meter cizaña en el asunto para derribarte tus convicciones en el Señor. Dice aquí, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La estrategia de Satanás es el oportunismo. En medio de la tristeza, él viene y cuela otra cosa más. En medio de la prueba dura, viene Satanás y te distrae con algo más. El término mismo anuncia cómo es que él lo hace. Es el diablo. Lo que significa su nombre, diablo, es calumniador. Una persona que va a utilizar tus circunstancias de este momento para calumniar a tu Dios. ¿Cómo es que opera Satanás en medio de la aflicción? Hermano, cuando usted se siente especialmente triste, le van a inocular un pensamiento en la mente para poner dudas acerca de su fe. Realmente Dios no está contigo. A veces Satanás crea en medio de la aflicción una mente pecaminosa. Lo que pasa es que tú estás en pecado y por esa razón te ha sobrevenido lo que te sobrevino. Como opera Satanás es que utiliza los momentos de aflicción para venir a calumniar, para venir a traer adversidad, para colar cosas en medio de nuestra mente. A veces Satanás busca una falsa empatía y te dice, realmente a ti nadie te entiende. Hay unos hermanos que se han quedado en su soledad, con su dolor, y ni siquiera le manifestaron a un hermano de su iglesia. Tú ves que está sufriendo y tu iglesia no te ha buscado. Tú ves que tú estás solo. Hermano querido, quiero mostrarte que en medio de una temporada de aflicción, como estaba la iglesia, cuando le escribió el apóstol Pedro, lo que tenemos que hacer es mantener la sobriedad y la vigilancia. Pero no es un asunto aéreo, es entendiendo de que Satanás está atento para tomar tu momento de debilidad y meter un pensamiento en tu mente y hacerte caer. ¿Cómo opera Satanás? Él levanta prejuicios acerca de la bondad de Dios. Tú ves que Dios a ti realmente no te ama. Tú ves que tú realmente no has nacido de nuevo, tú no eres un creyente, era una emoción pasajera, temporal. Manténgase sobrio y vigilante, hermano, porque si no va a venir en calumniador a pescar en río de revuelto, en río revuelto. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es el diablo. ¿Cuál es su actitud? Dice que él viene como un león rugiente. Yo creo, hermano, que es una buena razón para ser sobrio y velar. Hay dos extremos en el pueblo evangélico con relación al diablo. Hay hermanos que han hecho de Satanás su centro y hablan más del diablo que de Dios. Hablan más del diablo que de Cristo. Son diablocéntricos. Y hay otros hermanos que operan como si no tuviéramos un adversario. Y caminan por esta tierra como si ellos estuvieran completamente seguros. Hermano, este mundo es una selva donde todos los días hay obstáculos. Satanás está tratando de hacerte caer de manera insistente. Los dos extremos son malos. Uno es hacer del diablo y no de Cristo tu centro, y otro operar como si Satanás no existiera. Dice aquí la Escritura que tu adversario, el diablo, anda como león rugiente. Si tú puedes imaginar el rugido del león, yo creo que es una razón para mantenerte sobrio y vigilante. Después menciona cuál es su propósito. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no solamente quiere acercarte, él te quiere devorar. Mano, un axioma para un creyente debe ser que el diablo no anda buscando el bienestar de nadie. Satanás, su naturaleza le impide la bondad, su naturaleza le impide la justicia, le impide cualquier cosa que anuncie la virtud. De hecho, lo que Satanás ha tratado de hacer a lo largo de la historia, si me dijeran cuál ha sido el plan estratégico del diablo, 6000 a.C., 2019. Satanás ha trabajado a lo largo de la historia para destruir al ser humano y hacerlo pronto. Vuestro adversario, que es el diablo, anda como león rugiente, buscando no con quién jugar, sino a quien devorar. Hermano, por favor, creo que aquí en esta primera estrategia para resistir la aflicción, hay la suficientemente alerta para que uno comience a hacer lo que uno ha dejado de hacer. Si usted está siendo afligido en este momento, tenga cuidado lo que sus oídos escuchan. No es un momento para estar mirando programas de bagatelas en la televisión. No es un momento para estar participando en conversaciones superficiales. Es un momento para mantener nuestros ojos puestos en la firme promesa del Señor para resistir.
Satanás engaña al pueblo del Señor, porque cuando el pueblo del Señor está afligido, la gente quiere estar mirando las bagatelas que salen en la televisión, quiere estar mirando los nuevos updates en las redes sociales. Hermano querido, auséntese de esas cosas, porque esas cosas distraen, compiten por la atención en su mente. Y en este momento de aflicción, la mente de un creyente necesita estar enfocada solamente en las firmes promesas del Señor. Primera manera en que uno puede soportar la aflicción, ya sea en el cuerpo, ya sea en las relaciones, ya sea en las carencias materiales. ¿Cómo podemos hacerlo? Siendo sobrios y velando. Solamente añado aquí algo más, hermano querido, y me muevo un poco. Por favor, entienda que nuestra estrategia ante Satanás no es ofensiva, sino defensiva. Lo que dice es resistidlo. No nos han mandado a que le hagamos la guerra a Satanás, ¿pueden entendernos? Nosotros no estamos aquí para luchar contra Satanás. Déjame ver si le hago un daño. Aquí estamos nosotros para resistir. La estrategia es de resistencia, y como un creyente resiste estas cosas, es profundizando en su fe. Dice aquí, estando firmes en la fe. Por regla general, la manera en que un creyente resiste al diablo es fortaleciendo su fe. No hay que ser un especialista en Satanás, en su obra, en sus planes, en las tinieblas. Especialícese, hermano querido, en su fe. Afírmese en su fe. Dice aquí el versículo 9, y con esto le doy una segunda estrategia. La primera, estando alerta, hermano. Vigilantes. La segunda, dice el 9, en la segunda parte, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que hará Satanás en los momentos de aflicción es enseñarte que tú eres el creyente más digno de conmiseración, porque nadie está padeciendo lo que tú estás padeciendo. Nadie está viviendo lo que tú estás viviendo. De que tu padecimiento es único, hermano querido, usted y millones de creyentes más han padecido esa cosa. Cuando la aflicción visita a un creyente, ese creyente va a sentir que esto me ha tocado a mí solamente, que ningún creyente está luchando. Hermano, yo no conozco un creyente verdadero que no sea afligido. De hecho, la aflicción y el hecho de que la soportemos es lo que confirma que nosotros somos del Señor. Yo quiero ayudarte a que dejes de pensar que tu aflicción es única, porque Satanás nos engaña haciéndonos pensar que nuestra aflicción es única. Hace un tiempo tuve una reunión pastoral con una persona que había sido diagnosticado como hipertenso y estaba pensando hacer una locura, porque fue diagnosticado con hipertensión. Vamos a poner la hipertensión en contexto. Ok, usted es hipertenso. Usted y millones de personas más también tienen hipertensión. No, que esto es injusto. ¿Cómo es? Es injusto en ti. Entonces, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué hacemos con los millones de personas que también son hipertensas? Ah, que hay un hermano que tiene diabetes. Sí, usted y miles de dominicanos más también lo tienen. Hay alguien que tiene un problema en una parte de su cuerpo. Usted y millones de personas más también están enfermas. Hermano, deja de pensar en tu aflicción como que es única, porque es la estrategia del diablo para hacerte caer. Tú deberías entender, yo estoy padeciendo, está padeciendo mi hermano, estamos padeciendo millones de creyentes más en este mismo momento de la historia. Y en 2000 años de historia, millones y millones de creyentes también han sido afligidos. Cuando llegas a entender tu aflicción en contexto, llegas a entender, hermano querido, que la realidad es que lo que está pasando no es un asunto tan extraordinario, sino que es lo que toca. De hecho, dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero creéis en mí, yo he vencido al mundo. Cuando un creyente ve su aflicción en esta perspectiva, ya la aflicción no se vuelve tan aguante. Él dice, ok, esta es una aflicción que ha tocado, como le tocó a mi hermano, como le tocó a otro más, y mi aflicción no es única. Satanás te engaña haciéndote creer que tu aflicción es única. Dice Pedro, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. De hecho, hermano, yo no conozco un solo tipo de aflicción que sea de que excepcional. Problemas en el matrimonio, usted y miles de creyentes más también lo están teniendo. Wow, estoy luchando ahora mismo con disciplinar a mis hijos, tengo un hijo rebelde. Usted y miles de creyentes más también han tenido un hijo rebelde. Carencias materiales, wow, ¿cuándo es que el Señor me va a dar un poquito más de sosiego y voy a tener que vivir sin tener que vivir tan al límite? Usted y miles de creyentes más también están viviendo en este momento limitaciones materiales. El texto, hermano, en esto es 1 Corintios 10:13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto no es algo de extraterrestre. Todo lo humano lo padecemos. De hecho, un creyente maduro deja de ver su aflicción como si fuera excepcional. Wow, hermano, ¿estás enfermo? Sí, aquí estoy apalastrado, enfermo. Soy el más desdichado de todos los creyentes que han habitado esta tierra. A mí, el Señor servidor. Sí, hermano.
Quizás el mismo que te está consolando está siendo más afligido que tú. Un asunto carnal es llegar a exagerar nuestra aflicción y entender que es algo que no nos toca. Hermano, y a Cristo le tocaba. El que por nosotros hizo pecado, el justo por los injustos, molido por nuestro pecado, como dice la Escritura, más en su llaga fuimos nosotros curados y Él lo merecía. Cuando un creyente exagera su aflicción, lo que está haciendo es disminuir a Cristo. De hecho, el mismo apóstol Pedro dice que cuando a nosotros se nos ha concedido padecer, para que podamos experimentar, aunque sea en parte, los sufrimientos de Cristo. Si la primera estrategia, hermano, para sobrellevar la aflicción es mantenernos sobrio y blando, la segunda es poner nuestra aflicción en contexto, entender que nuestra aflicción no es única. De hecho, el catálogo de nuestras aflicciones está en la Escritura, hermano. ¿Cómo somos afligidos los cristianos? Decía el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios que nosotros somos atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús. En alguna de esas usted ya debe haber hecho check. Me tocó eso, no soy único, soy solidario con todos los creyentes que también seremos afligidos. Una parte, hermano, de ese versículo a mí me ha dado un aliento especial. Y es que dice ahí que los mismos padecimientos no solamente son comunes los padecimientos. Los tuyos no son únicos en ti, tú no eres una isla. Tú y millones de creyentes más también están siendo afligidos con esa aflicción. Lo otro que nos dice ahí es que se van cumpliendo. Y ese término, cumpliendo, es un término que a mí me da un aliento especial porque da a entender un sentido de designio. No es, y le ha acontecido como un asunto extraordinario, sino se están cumpliendo en ello. ¿Qué es cumplir? Un asunto que tiene inicio, que tiene fin, que tiene propósito y que tiene designio. A usted no le ha tocado ni más ni menos que lo que el Señor le recetó. Alude a algo que ha sido determinado desde antes. Alude a algo que irremediablemente se cumplirá en el tiempo. Se van cumpliendo. De hecho, hermano, cuando usted ve a un hermano suyo que está siendo afligido por algo, póngale su aflicción en contexto. El hermano le dice, ay, hermano, me sobrevino ahora la enfermedad. Y tú le puedes decir según el plan. No es un asunto excepcional, no es un asunto raro. Según el plan. Wow, mira, tuve un accidente y me pasó tal cosa. Wow, hermano, qué lamentable. Sí, en este mundo caído ese tipo de cosas no se alcanzan. Según el plan. Se van cumpliendo, es el texto. Cuando se digo se van cumpliendo, lo que significa es que el Señor así lo ha determinado. Después dice, en vuestros hermanos de todo el mundo. Hay varios peligros, hermano, en la aflicción, de los cuales yo quisiera alejarte. Por regla general, un creyente debería hablar más del poder de Cristo que de su dolor. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue afligido de algo que nosotros de manera objetiva no sabemos qué era, pero él decía que tenía una aflicción en su propia carne. Ha habido, hermano, un debate histórico acerca de cuál era la aflicción puntual que tenía el apóstol Pablo. No lo sabemos. Algunos hermanos han dicho que eran las persecuciones de los judíos, otros han dicho que probablemente era un problema en la vista, otros dicen que quizás era un defecto físico, no sabemos qué era lo que le afligía. Ahora hay algo que nosotros sabemos, hermano, de manera concreta, objetiva y sin duda alguna. Nosotros sabemos que el poder de Cristo se perfeccionó en la debilidad, sea cual sea, que estuviera experimentando el apóstol Pablo. Hermano, nosotros a veces no podemos saber de manera puntual en qué seremos afligidos. Nosotros sabemos quién es que se está glorificando en nosotros. Por regla general, un creyente debería hablar más del poder de Cristo en él que de sus debilidades. Qué triste es un creyente que siempre está hablando de su dolor. Y tú visitas a este hermano hoy, hermano, que está así, el problema en la pierna. Y 5 años después, hermano, ¿cómo está así? Con el mismo problema aquí, eso no se me sana. Quizás hasta se muera de eso. Ahora diga, por favor, que a pesar del problema en la pierna, el poder de Cristo se ha estado perfeccionando en su debilidad. Qué lamentable es un creyente que solamente sabe hablar de sus enfermedades y del poder de Cristo, ¿qué? A Pablo no lo sanaron, a Pablo le dijeron, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando uno ve estas cosas desde esa perspectiva, hermano, no se da cuenta que Satanás puede engañarnos para que llamemos la atención en la enfermedad hacia nosotros mismos. De que llamemos la atención en la aflicción hacia nosotros mismos. Eso se llama conmiseración. Es una persona que hace de él mismo un espectáculo
padeciendo, sufriendo, luchando, enfermo, apalastrado, con situaciones. Situaciones tenemos todo, hermano querido. Lo que es excepcional en nosotros es que el poder de Cristo se está perfeccionando en nuestras debilidades. Un creyente no debería llamar la atención hacia sí mismo, llamemos la atención hacia Cristo. Hermano, qué dignidad tiene un creyente que en medio de la aflicción usted le visita y lo encuentra gozoso. Y tú dices, pero ¿qué pasa con esta persona que tiene evidentemente un padecimiento? Evidentemente hay en él enfermedad. Lo que pasa es que esa persona no solamente fue visitada por la enfermedad, antes que llegara la enfermedad llegó Cristo. Y cuando termine la enfermedad, Cristo continuará, hermano. Los mismos padecimientos, dice él. Hermano, evite que los padecimientos le definan. Qué triste es un creyente que permite que una tribulación, que un problema, que una enfermedad le defina, que no le defina eso, que le define el gozo. Ay, que sabe que yo tengo tal enfermedad, yo soy tal cosa, hermanos, sobre todo usted de Cristo. Hay gente que ya su enfermedad es su apellido. Hay gente que ya su tribulación es su apellido. Hermano, quizás la tribulación no se detenga y usted tendrá que aprender a buscar su gozo en el Señor. Primera estrategia, hermanos queridos, para poder sobrellevar la aflicción es mantenernos vigilantes. Sed sobrios y velad, decía Pedro. Lo segundo, entender que no somos únicos. Yo espero que usted se decepcione un poco de su padecimiento y diga, wow, pero la verdad es que esto no es tan grande como yo pensaba. Grande es Cristo, hermano. Grande es el poder que actúa en nosotros, como dice su palabra. Poderoso es Dios, hermanos queridos. La primera estrategia, mantenernos vigilantes. La segunda, entender que esto no es único en nosotros. Que nos baste su gracia. ¿Qué dice el versículo 10? Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tercera estrategia, hermano, para sobrellevar la aflicción, mantenga la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos, hermano? La primera pata de nuestra esperanza es que nosotros no solamente estamos sirviendo a un Dios que es poderoso, estamos sirviendo al Dios de toda gracia. Me emociona el saber, hermano, que la gracia es algo que define bien a mi Dios. Usted lo mide en la altura, la profundidad, la anchura, y en Él usted encontrará gracia. La palabra gracia define bien a nuestro Dios. El hecho de que estamos sirviendo al Dios de toda gracia hace que nuestra aflicción sea más llevadera. Mi tormento me dice que mi Dios no es el Dios de toda gracia. Mi convicción me dice, más el Dios de toda gracia. Tu aflicción te va a decir que Dios se olvidó de ti. Y tú le dirás a tu aflicción, más el Dios de toda gracia. La gracia en Él no es un asunto inicial, no es un asunto particular, no es un asunto temporal. La gracia es algo que bien le define. Por la permanencia de su gracia, por la abundancia de su gracia. Mientras más usted considere la gracia del Señor, más va a afirmar su esperanza. Estamos sirviendo a un Dios, hermano, que nos salvó de pura gracia y que nos mantiene de pura gracia. Esto quita cualquier sentido de que nuestros méritos acortan la aflicción, hermano. No es un asunto de mérito. El Dios de toda gracia permite que la aflicción nos visite y en eso Él tiene propósito. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? Nuestra esperanza es que nosotros no somos empleados temporeros de Dios. Él no nos llamó para una temporada, Él no nos llamó para un fin de semana, el Señor no te llamó para 10 años, el Señor nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. A veces Satanás te dice, ¿y hasta cuándo es que tú vas a estar sufriendo? Ya tú tienes 10 años en esa aflicción, van 20 años y eso no se sana, ese problema no se resuelve, esa aflicción en tu casa no se detiene, ya van 30 años. Y tú dices, wow, 30 años, se me fue la vida. No, no se le fue la vida. Porque la vida es eterna. Y el Señor no nos llamó para 30 años, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Bueno, nosotros no servimos a un Dios de temporadas. Él tiene con nosotros propósitos que son eternos. Y cuando yo miro los eternos propósitos del Señor, mi aflicción se ve mucho más pequeña. ¿Saben por qué los creyentes exageran su aflicción? Porque solamente consideran su vida natural. Ellos dicen, son solamente 70 años y de 70 años hay 40 de aflicción. Entonces Dios no fue bueno conmigo. No, no son 70 años, hermano. Usted fue llamado a la gloria eterna en Jesucristo. No, yo quiero ser demasiado puntilloso, pero todo el texto bíblico, hermano, tiene aliento y tiene sentido. Esa palabra, gloria, eso usted debería comérselo como si fuera verdadera comida. Lo que significa gloria es algo que genera una fuerte impresión y al mismo tiempo una profunda satisfacción. Ese término doxa, lo que significa es algo que produce en nosotros una satisfacción que es plena, algo que tú dices, wow.
Y al mismo tiempo es algo que maravilla, es algo que impresiona. El Señor no nos llamó a una enfermedad eterna, Él nos llamó quizá a una enfermedad durante 40 años y a su gloria eterna en Jesucristo. Y la gloria del Señor a veces nos visita en la enfermedad, hermano, y pareciera que la enfermedad no existiera. Hay momentos donde nos sobreviene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay momentos donde en medio de la aflicción tú te encuentras que la persona te visita y dice, ¿qué es lo que pasa? Que está gozoso. Es que en este momento la aflicción no se detuvo, pero el Señor me mostró por un momento su gloria. Y hemos sido llamados a su gloria eterna en Jesucristo. Wow, hermano. Todas estas cosas ponen en perspectiva. Le digo, wow, mira ahora, ya tengo 10 años de tribulación, se me está acabando el tiempo. No, hermano, su tiempo está comenzando. Con relación a la existencia eterna de un creyente, nuestra vida, ¿qué es? Dice la Escritura, que es como si fuera neblina o como si fuera un pestañear. El Señor no nos llamó a un pestañear, no nos llamó a neblina, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y por eso podemos sobrellevar la aflicción. Cuando usted pone su aflicción en contraposición a su expectativa de gloria, hermano, su aflicción se ve mucho más pequeña. Por regla general, un creyente está trabajando para ver y sentirse tanto deleite y tan impresionado en la gloria del Señor que su aflicción se vea pequeña. Hemos visto, hermano, una disposición de Dios, el Dios de toda gracia. Hemos visto que nos llamó no a una temporada, no a 2 días, no a 40 años, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Agárrenme ese término ahí porque la Escritura define la aflicción de un creyente. Primero, en otro texto lo define como leve y aquí lo define como corto. Decía el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea no hace nada más ni nada menos que aumentar el peso de la gloria. Y ahora dice Pedro que esta tribulación es por un poco de tiempo. Y tú dices, no, pero ¿cómo va a ser un poco de tiempo? ¿Con relación a qué es un poco de tiempo? Tenga 2 puntos de referencia. La suya es corta con relación a la aflicción que tienen los impíos, porque los impíos son tan afligidos como nosotros en esta tierra y serán afligidos eternamente. Nosotros seremos afligidos por un corto de tiempo y después fuimos llamados a la gloria eterna en Jesucristo. Con relación a que nuestra aflicción es corta, hermano, considere primero el destino de los incrédulos y después considere la gloria eterna que tendremos nosotros en Jesucristo. Cualquier cosa, entonces usted podrá decir que es un poco de tiempo. Hemos visto cuál es la disposición de Dios. Nuestra esperanza es que Él es el Dios de toda gracia. Hemos visto cuál es su propósito. Nuestra esperanza es que hemos sido llamados a un propósito eterno en Jesucristo y no a unos días. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que por muy agresiva que se va la tribulación, eso no es nada con relación a lo que el Señor ha reservado para nosotros. ¿Usted quiere gozarse todavía más, hermano? Mire lo definitiva que se ve la obra desde la perspectiva de Dios. Desde nuestros ojos estamos siendo en este momento derribados. Desde la perspectiva del Señor, las cosas van según su plan, su propósito y su designio y servirán para algo bueno. Aquí es que hace sentido este texto que es frecuentemente mal citado y es que las personas dicen, los incrédulos citan esto como si fuera para ellos. Todo obra para bien, todo obra para bien. No, hermano, los creyentes sí. La aflicción destruye al impío y perfecciona al creyente. Y el mismo padecimiento que sirve para llevarlos a ellos a su destrucción, sirve para llevarte a ti al perfeccionamiento. Lo que dice la Escritura es que a los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué es a bien? A ese propósito eterno que nosotros tenemos en Jesucristo. El Señor utilizará cualquier aflicción para perfeccionarnos aún más, dice Pedro. Miren lo definitivo que esto se ve. Hay 4 expresiones aquí que son muy concretas en el texto original, dice. Él mismo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro estaba completamente seguro de que esas cosas iban a suceder en los creyentes después de un corto tiempo. Y cada una de esas expresiones son expresiones concretas de una obra que el Señor está haciendo en nosotros. Esa primera expresión, perfeccionar, transmite la idea de hacer que una herramienta recupere toda su utilidad. Es el mismo término con que se describía en el texto bíblico cuando los pescadores estaban remendando las redes.
Es que después del uso, después de un tiempo de pesca, después de un día donde hemos amanecido tomando peces, la red se iba desgarrando, la red se iba destruyendo. Lo mismo que pasa de un creyente, que la aflicción a veces, hermano, nos malogra. ¿Y qué hace el Señor después de la aflicción? Nos perfecciona. Pedro sabía de esto, hermano, porque después que Pedro fue derribado por la aflicción a un punto tal que entendió que no había esperanza, el Señor vino y lo restituyó. El Señor perfeccionó a Pedro. Pedro está diciendo, si con ustedes va a pasar igual que conmigo, después de un tiempo de especial oscuridad, aflicción y tinieblas, el Señor puede volver nuevamente y perfeccionarte. ¿De qué es perfeccionarte? Devolverle a un creyente toda su utilidad. Wow, hermano, saber, hay gente que dice, no, ya yo no sirvo para nada después de esta aflicción. Hermano, después de esta aflicción puede venir el tiempo más fructífero de toda tu existencia. Hay hermanos que dicen, no, después de esta aflicción yo jamás podré hacer nada. Después de esta aflicción, quizás pueden venir los momentos más dulces de tu existencia, donde más útil tú le seas a tu Señor, porque después de un corto tiempo Él vuelve y te perfecciona. Hermano, por favor, cuando a usted se le caiga un pedazo en la aflicción, no entienda que eso va a ser para siempre, porque tarde o temprano el Señor te visitará y te perfeccionará. Te devolverá todo a toda tu utilidad. El otro término es un término también emocionante, muy concreto. Dice que después de un poco de tiempo, Él no solamente nos perfecciona, devolviéndonos toda la utilidad, sino que Él nos afirma. Gócense, que ese es el mismo término que utilizó el Señor cuando le dijo a Pedro que había orado por él. Pedro, van a ser zarandeados, pero yo he orado por ti. ¿Para qué, Señor, has orado por mí? Para que cuando vuelvas seas restablecido y al mismo tiempo afirmes, establezcas a tus hermanos. El Señor le dijo a Pedro durante un corto tiempo y después después vas a ser restablecido. ¿Para qué? Para que afirmes a tus hermanos. Ese término de afirmar, cuando se le dijeron a Pedro, le dijeron confirma a tus hermanos. Es un asunto de traducción, es el mismo término el original. Afirmar, confirmar, es hacer que algo que había estado volátil jamás vuelva a moverse. ¿Saben qué hace la aflicción en la vida de un creyente? Que aflicción tras aflicción tú quedas más fortalecido. De hecho, va a llegar un momento que tú vas a haber experimentado 3 temporadas de aflicción y cuando venga la temporada 4, tú vas a estar más fortalecido en la temporada de la 3 para la 4 que cuando tuviste la temporada número 1 de las aflicciones. Aflicción tras aflicción, el creyente termina en mejor posición que como comenzó. Porque después de un corto tiempo, el Señor te afirma. De hecho, ¿qué es un creyente maduro? Es un creyente que a través de las aflicciones ha sido tan afirmado que en este momento no es movido. ¿Y qué es un creyente nuevo? Es una persona que todavía no ha podido confrontar sus aflicciones a la luz de las promesas del Señor. Lo que es un creyente maduro es un creyente que ya ha superado tantas temporadas de aflicción a la luz de la promesa del Señor que él mismo podría afirmar a alguien más. Hay un hermano que siente que su vida está desapareciendo en este momento. Un creyente maduro dice, no desaparece. De ahí el Señor puede sacarte. Y cuando salga de ahí quedarás en mejor posición que como comenzaste. Primer término, perfeccionamiento, devolver toda la utilidad. Segundo, afirmar, hacer que algo deje de moverse. Llega un momento, hermano, que un creyente tiene una fe que es como una roca. Y cuando le viene la aflicción, él dice, otra más. Pues yo puedo recordar la aflicción de los 90, la del 2010, la del 2019, y de ahí nos sacó el Señor. Que venga la aflicción del 2022, que con la ayuda del Señor, aflicción tras aflicción, estamos más fortalecidos. El tercer término que lo utiliza, fortalezca. Hermano, necesitamos ser fortalecidos. La aflicción mengua tus fuerzas, hermano. Llega un momento de luchar contra el diablo, contra el pecado, contra las circunstancias. Un creyente parece un boxeador cuando ya va por el 7º round, que no tiene fuerza ni siquiera para levantar los guantes. La vida cristiana a veces se describe en el texto bíblico como una lucha. Y es que tú eres un boxeador que te presenta y en el primer round te conectan, hermano. Y ya se te fue ahí la mitad de la fuerza con la cual tú comenzaste. De hecho, la experiencia en la vida cristiana es que uno comenzando le sobreviene una gran aflicción. Que esa aflicción parece que te va a desaparecer, pero milagrosamente permaneces. Y el Señor en medio te fortalece. A veces ya el boxeador está en el 7º round, donde él vino a entregarse porque él dice, de este ya yo no paso. Ya no tengo fuerza ni siquiera para mantener la guardia encima. Y en ese 7º round a veces el Señor nos visita con una fortaleza especial que nosotros no sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde va, porque es como el viento, tal cual le dijeron a Nicodemo. Tal cual le dijeron a Nicodemo. El Señor te visita con esa fortaleza especial y de lo que tú pensaste que no era posible, es posible. Tú que pensaste que ya no podía lanzar otro más,
termina no solamente venciendo, sino que termina venciendo por nocaut, hermano. ¿Y qué pasó? Que después de un corto de tiempo, el Señor no solamente te perfecciona, te afirma, sino que el Señor te fortalece, te da un vigor especial, te da una fuerza especial, que la gente dice, ¿qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo vino sobre él. El Señor lo encontró en medio de su debilitamiento y le dio nuevas fuerzas. Dice la Escritura que el Señor renueva nuestras fuerzas como las de búfalo. Hay hermanos que dicen, yo creo que yo no voy a poder cruzar. Hermano, no cuente con la fuerza que usted tenga ahora mismo. Cuente con que el Señor puede fortalecerle después de una temporada de aflicción. De hecho, un creyente vive a la luz de esta realidad de que el Señor te puede dar nuevas fuerzas. Alguien te dice, ¿tú crees que tú puedas vencer? Tú dices, bueno, con lo que hay ahora mismo no creo que se logre. Pero yo estoy esperando que del Señor podemos recibir nuevas fuerzas. Y lo que parecía que era imposible, con la ayuda del Señor será posible. El cuarto término, hermano, es tan emocionante como los tres términos anteriores. El Señor, después de un corto tiempo, nos perfecciona toda la utilidad, nos afirma, evitando que seamos volátiles, cada vez más sembrados, cada vez más afirmados, cada vez menos movibles. Después nos fortalece con una fuerza que no son humanas, sino que son fuerzas sobrenaturales. Un vigor espiritual, hermano, que jamás pensamos que eso se podía sentir. Y eso es precioso. Cuando en medio de tu debilidad el Señor te visita con una fuerza que tú dices, guau, ¿de dónde viene este vigor? Viene desde arriba. Lo último que hace es que nos establece. Establecerte es llevarte. El término transmite la idea de colocar algo con sus cimientos, hacer que lo que estaba sobre bases precarias tenga su lugar definitivo. Pedro experimentó las cuatro cosas, hermano. Pedro experimentó que parecía que ya estaba totalmente destruido y que no era útil para nada. El Señor le perfeccionó. Pedro, que la duda, la incertidumbre le hizo negar al Señor, el Señor le afirmó. Pedro, hermano, que jamás pensábamos que podía tener ese vigor espiritual con que aparece en las epístolas, Pedro fue fortalecido por el Señor. Y sobre todo, hermano, Pedro fue colocado en el mismo lugar donde el Señor quería ponerlo. Lo que le hace la aflicción en nosotros es que en unos movimientos que uno no sabe qué ruta tienen, el Señor termina estableciéndote en el centro de su voluntad. El ejemplo más claro que yo encuentro de esto, aunque parece un ejemplo inverosímil, es Jonás. Jonás estaba luchando por hacer la voluntad del Señor y a través de una temporada de aflicción, el Señor permitió que se lo tragara un pez. ¿Y sabe dónde lo vomitó el pez? Justo en el centro de la voluntad de Dios. La aflicción a veces, hermano, donde nos deja, es que nos deja establecido un lugar donde tú no vas a llegar por tu propia fuerza. ¿Cuántos creyentes testifican que si no hubiese sido por la enfermedad, no encuentran su identidad en Cristo? Que no, si no hubiese sido por los conflictos que estuvieron experimentando, nunca son establecidos. Hermanos, el Señor mueve a su pueblo de un lugar hacia el otro a través de la aflicción. La iglesia en el libro de los Hechos entendió que la temporada de la aflicción lo que hizo fue que la iglesia terminara haciendo lo mismo que el Señor le había mandado hacer desde el principio. El Señor te establece en el centro de su voluntad a través de una temporada de aflicción. Termina el texto, hermano, el versículo 11. Diciendo, a Él, al que nos está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo, estableciendo, a Él, a causa del cual todas estas cosas nos han sobrevenido, a Él, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, en ese versículo 11 todo tiene sentido y significado. ¿Para qué sirve nuestra aflicción? Para aumentar más el peso de la gloria del Señor. ¿Por qué el pueblo del Señor es afligido delante de los incrédulos? Para que los incrédulos vean, hermano querido, que hay algo en nosotros que es más fuerte que nosotros. Yo le aseguro que ya sus familiares dijeron, wow, pero yo pensaba que no iban a poder permanecer. Y permanecieron, sí, para la gloria del Señor. Lo que ha hecho la aflicción en nosotros es contribuir a la gloria del Señor. De hecho, a mí me da mucha seguridad el saber y poder constatar desde la Escritura que a través de la aflicción lo que el Señor está haciendo es manifestando su gloria, porque el Señor no quedará en vergüenza. Todo creyente verdadero será socorrido en la aflicción, porque nuestro Dios no quedará en vergüenza. Lo que Dios ha estado trabajando a lo largo de la historia es para manifestar su gloria, y Él es celoso de su gloria. Imagínense, hermano querido, que el Señor no termine en nosotros lo que comenzó. ¿Qué fracaso sería? ¿Por qué razón yo puedo tener seguridad en la aflicción? Porque yo sé, hermano, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el final. Porque Él está trabajando para manifestar en nuestra aflicción su gloria.
Yo leo el libro de Job y me doy cuenta que después de una temporada de aflicción, Job terminó mejor que como comenzó. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado. El asunto en esto está, hermano, no es que tú y yo nos sentamos bien, es que la gloria del Señor sea manifestada. A Él sea la gloria en nuestra aflicción, en nuestra preservación y en nuestro final, que es mejor que como comenzó. Después dice el imperio. Pareciera a veces que Satanás tiene el imperio, hermano. Que tú dices, wow, pero ¿por qué sufro? ¿Por qué tengo daño en este momento? Satanás es más fuerte. No, la fortaleza está en Él, la fortaleza está en Cristo. A Él sea la gloria y el imperio. Pareciera a veces que Satanás tiene el control, hermano. Nosotros por convicción sabemos que el imperio es de Dios. Y después tú terminas con una palabra que también tiene sentido. Dice amén. Todos nosotros decimos amén, hermano. Pero ese amén que está ahí no es el fin de una oración. De hecho, la carta no termina ahí. La carta tiene después de esos 3 versículos más. Pero ese amén ahí, no es, lo que Pedro está diciendo aquí no solamente terminé, no. Lo que significa la palabra amén es, así sea, así es, o así será. De hecho, cuando el término amén podría ser bien traducido como ciertísimo. Ese amén ahí, no, Pedro no solamente está diciendo terminé, Pedro lo que está diciendo es, eso es así. Eso así será y eso es ciertísimo. Es la convicción de Pedro, es la doxología de Pedro. Es que Pedro no puede quedarse conforme solamente con enunciar estas cosas. Él dice, yo puedo testificar que eso es así, que eso será así, que eso así es. En mi corazón eso es ciertísimo, hermano. Es la convicción de un creyente que después de la aflicción por un corto tiempo el Señor ya le estableció. Qué hermoso sería, hermano, que en tu aflicción tú puedas decir amén. Así es. Así será. Ciertísimo, hermano. Pedro está diciendo, yo no tengo duda alguna de que eso será así. Yo no tengo duda alguna de que ustedes serán fortalecidos. Él está diciendo, yo no tengo duda alguna de que el Señor será glorificado. Yo no tengo duda alguna de que ustedes van a poder con dignidad padecer y después serán restablecidos. Ese amén ahí, hermano, no es solamente el final de una oración. Ese amén tiene doxología, adoración al Señor. Ese amén tiene seguridad. Qué hermoso es un creyente que en cuanto a su aflicción puede decirle amén a otro creyente. Decirle, hermano, yo como tú experimenté la enfermedad, la más aguda de ellas. Y yo puedo decir que el Señor tiene el poder para perfeccionar, tiene el poder para afirmar, tiene el poder para fortalecer y para establecer. Amén. Qué hermoso es un creyente que puede no solamente hablar de estas cosas como si fueran principios intelectuales, sino el decir, yo lo padecí en mi propia vida, lo padecí en mi propio cuerpo, yo puedo decir que Dios es veraz. Termino, hermano, diciendo que Pedro estaba completamente seguro de que la iglesia del Señor, todos los verdaderos creyentes, podrían enfrentar con dignidad la aflicción y terminar mejor que como comenzaron. Yo creo que todos nosotros, con la ayuda del Señor, podemos hacerlo también. Permítanme orar por ustedes, hermanos. No sé cuál es su aflicción particular, solamente recuerden que no es única y que el Señor en ella puede glorificarse. Ahí donde están, cierren sus ojos y permítanme orar por la iglesia. Padre, mira las luchas particulares que están teniendo mis hermanos. De nuevo, Señor, mira aquellos que están luchando con la enfermedad. Mira aquellos que están luchando, Señor, con las profundas tristezas. Mira aquellos que están luchando con las decepciones. Mira aquellos, Señor, que están luchando con expectativas que no se han realizado. Mira aquellos, Señor, que se sienten desesperados porque se está acabando el tiempo y todavía el malestar persiste. Permite que puedan decir de lo mismo que dijo el apóstol Pedro, Señor, al final de su ministerio, cuando ya había sido restablecido. Permite, Señor, que esta iglesia pueda decir junta amén. Permite que esta iglesia, Señor, se deleite en el así es. Permite que en esta iglesia, Señor, se goce en el así será. Permite, Padre, que en medio de nuestro dolor podamos decir juntos amén, amén, gloria a Dios. Él lo está haciendo, Él lo hará. Padre, permite que mis hermanos puedan sentir esta semana una fortaleza especial. Que puedan sentir, Señor, eso que nos sobreviene de repente y que nos confirma que somos tuyos, Señor. Que esas renovadas fuerzas en medio, Señor, de la lucha con su aflicción particular, le confirmen esta semana de que no están solos, Señor, de que tú estás con nosotros. Todo esto para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos. Amén.
Un gozo compartir con ustedes las escrituras.